computadora y les comparto presentación. Esta share screen. Nos vamos hoy con... Pues vamos a seguir ubicados dentro de los diseños factoriales, teniendo ya la base, la fundamentación de lo que fue el factorial general, en el cual los objetivos principales pues eran entrar a indagar los efectos que podrían tener los factores sobre la variable respuesta, y en función de ellos también ver si apareciese o algo que es el efecto de interacción, pues la medida que sería. Entonces, dentro de esa familia de factoriales está un grupo que se denomina los diseños 2 a la K. ¿A qué le apunta? Llegó María Fernanda, listo. Entonces, ¿qué le apuntan los diseños 2 a la K? Entonces, se habla de que son diseños en los cuales se tienen K factores. Cuando se observe esta estructura o cuando lo mencionen sobre este escenario, el exponente, cambiemos el color para que contraste el rojo con, hombre, aquí creo que nos quedaría bien color azulito, por aquí. Este exponente que tienes acá, ese va a ser el número de tratamientos. Bueno, aquí lo tengo ya. Se tienen K tratamientos asociados a los factores. O, corrígemelo ahí, se tienen K factores. Y al interior de esos factores habrán niveles de tratamientos. Entonces, el exponente en los diseños 2 a la K está asociado al número de factores. Y la base, este que está aquí asociado al 2, este va a corresponderles al número de niveles. Número de niveles de cada factor. Por ejemplo, un proceso químico, uno podría decir, oye, evaluemos la velocidad de reacción de este proceso químico que pretende hacer transformación de una planta de azúcar. Entonces, ¿y cuáles son sus factores? No, tenemos temperatura y tenemos el nivel de pH. Aquí tengo los dos factores, temperatura y pH. ¿Y qué niveles tienen esos factores? No, pues tienen dos niveles. Entonces, niveles de temperatura, ponle 40 grados y 80 grados. Niveles de pH, ponle 4 y 4,4. Entonces, cuando se configura esa estructura, van a tener ahí un diseño 2 a la 2, o 2 a la K. En este caso eran dos factores, entonces sería 2 a la K igual 2. Ese es el clásico general de los diseños 2 a la K. Y de ahí se pueden ir derivando, por ejemplo, 2 al cubo. 3 factores, de los cuales tendremos 2 niveles. O puede aparecer la familia de los 3K, en el cual tenemos en el exponente el número de factores. Y cada factor tendría 3 niveles. Entonces, a estas estructuras que tienden a darle esas características son los que se llaman los diseños 2 a la K, en este parte de esa generalización. Entonces, en esos contextos es lo que vamos a trabajar, y donde se puede estar mencionando K factores de interés a 2 niveles cada uno. Aquí tendríamos 2 niveles por culpa de este 2. Y K factores por culpa del exponente. Entonces empiezan a salir diseños más robustos, más estructurados. Se hablan de límite inferior, límite superior, o nivel alto, nivel bajo de factor. Muchas veces en las plantas dicen, no, el máximo de temperatura 40 grados, el mínimo 35. Entonces se puede explorar, ver qué le pasa a la variable de respuesta cuando usted explora a esos diferentes niveles y los va a combinar. Son muy útiles en las etapas iniciales de la investigación para determinar de un gran número de factores candidatos, aspirantes, opcionados, cuáles son los que realmente influyen sobre la variable respuesta. Ante nuestro no conocimiento de poder establecer qué factores pueden incidir sobre la variable respuesta,
pues hay que experimentar y ver si se garantiza que determinado factor o se identifica si un determinado factor tiene incidencia sobre la variable respuesta. Y uno puede establecer como que una relación, el ejercicio que hicimos en regresión, publicidad y ventas. Uno sabe que las ventas se pueden mover a partir de publicidad, hay una asociación entre ellas. Pueden establecer que el costo de mantenimiento de un equipo puede estar en función de su edad, de su tiempo de utilización. Allá hay escenarios de eso. Pero otros factores que puedan incidir, por ejemplo, las ventas pueden influirse en función de nuestras jornadas presidenciales del otro año, pueden tener un grado de participación. ¿De qué tamaño es ese grado de participación en función de esa condición? Entonces, van encaminados a esos escenarios para la estructura. Aquí se aplica el caso del factorial general que vimos de dos factores. Pueden tener, allá tuvimos 3 niveles, o podemos tener el que están ahí de actividad para taller, el de la publicidad, 3 medios de publicidad, el color del envase, 2 colores, que tienen diferentes niveles para cada factor. Aquí rígido, los niveles son la base. Este 2 dice cuántos niveles le corresponde a cada factor. El objetivo va alineado con lo que vimos en diseño factorial general. Medir cómo influyen los K-factores en un proceso y descubrir si interaccionan entre ellos. El mismo objetivo, no se va a cambiar ese contexto, por eso se habla de un factorial general como base para poder empezar a derivar de estos componentes. Se deberán seguir haciendo las hipótesis para cada factor, se deberán seguir haciendo la hipótesis para la interacción y por estos escenarios sí van a tener o vamos a tener la posibilidad de indagar en qué combinaciones de factor y sus niveles es que usted logra optimizar, maximizar o minimizar. Decíamos en la jornada pasada, aquí vas a encontrar la fórmula. ¿Cómo debo graduar mi línea de producción? ¿Tanta velocidad? ¿Qué nivel de presión si estamos envasando algo? ¿Qué volumen, qué nivel de carbonatación se debe tener? Van a combinar los diferentes factores y en los diferentes niveles para que se logre tener un óptimo. Por ejemplo, los que están en el sector de la industria de panificación, el sector pastelería, la exquisitez de un pastel puede depender de qué, del tipo de harina, del tipo de huevo que se le aplique, el tipo de batido, forma como bates la masa, batido manual, batido con máquina batidora, el tipo de horno que se utilice, horno de leña, horno a gas, horno eléctrico, el temperatura que se le dé, cómo combinan esos factores en diferentes niveles para que verdaderamente le apunte a maximizar la respuesta que es la que llegó Juan Esteban. Ok, entonces viene, trabajemos inicialmente con el 2 a la 2, que este le va a dar base. En jornada pasada miramos el factorial general. Ahora para los 2K, esta es la base para los diseños factoriales 2 a la K. Planteamiento. Como esta hoja está en blanco, lo invitan a uno a que raye. Vamos a colocarle aquí. Entonces aquí nuevamente aparece su guanábana, chirimoya, curúa, la que quieras ver ahí. Aquí vas a dejar variable respuesta, BDR, y empieza a llegar aquí un factor que impacta. En la nomenclatura universal de estos diseños, un factor se llama factor A, el A, y dejémosle por aquí el B. Después le colgamos otro factor. Digamos que este es el factor B. Pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Máquinas, trabajadores, temperaturas, presiones, etc. ¿Qué características tiene? Ahí están los dos factores. El exponente es 2. Entonces ahí están A y B. ¿Cómo materializamos la base que es este 2, que son los niveles? Creo que me queda cómodo por acá. Entonces, este factor A va a tener 2 niveles. Voy a plantearlos aquí. Los niveles de A, porque me queda más como sacarlo por este lado.
Un nivel se va a llamar nivel alto. Alto. Y al otro nivel, pues si son dos niveles, debe haber uno más grande que otro o uno mayor que otro. El otro lo llama bajo. En nivel bajo, ahí empezó a salir esa rayita. Nivel bajo. En algún material también se establece o se acepta en la comunidad científica de estos escenarios. Entonces el nivel alto lo pueden etiquetar también como positivo. El nivel bajo lo puede etiquetar como negativo. Esa es una anotación. Cuando veas positivo, dice, este es el nivel alto del factor A o este. Y también en algunos eventos de una interpretación, muchos procesos dicen 1 y 0, o 0, 1, 0. Entonces, si es la temperatura, habrá una temperatura de 80 y la otra de 60. Habrá una alta y una baja. Puedes llamarlo de esa forma. O puedes decir positivo o negativo para leer, para interpretar, para apropiarnos de esa terminología. O el 1 y el 0. En experimentos, ¿qué significa el 1 y el 0 para estos escenarios? Entonces, cuando vean que está en una tabla el 1, significa que el factor está presente. Y si es 0, significa que está ausente. Por ejemplo, cuando empecé a compartir, a abrir la presentación, vamos a hablar, qué maravilla, el nivel de la podadora aquí del jardín, o de la parte que estaba en 0, nivel 0, está ausente. En este momento está encendida, posiblemente allá al final se escuche alguna situación de ruido. Pues yo lo tipifico, está encendido el 1, el factor está presente, el factor está ausente también. Pero para los niveles se acostumbra a hablar de un alto y un bajo. Este presente y ausente es como cuando va uno, cuando vayan a las empresas, por allá a sus prácticas, a sus estudios de proyecto de grado, sus prácticas empresariales, puede entrar uno a un escenario de fabricación de calzado. Y lo que llega cuando entra a la planta, bueno, se escucha al final un ruido, no más que un ruido, se escucha musiquita, está activada la música. Entonces está presente el factor música en medio de ese escenario. Si estuviera apagado, como escuchar, estaría ausente. Cuando encendemos la luz, se activa el on. Y está apagado, off. El on hará las veces de 1, el off hará las veces de 0. Con farmatón, sin farmatón. Ahí está. Lo mismo le va a pasar al factor B. El factor B también va a tener un nivel alto, sus dos niveles, un nivel alto, y va a tener un nivel bajo. Entonces puede que esté activada la música y puedes establecer algún nivel de volumen. Bájale al volumen, póngalo en tanto. O un nivel más que está encendida la música en un determinado nivel de intensidad, pero puedes cambiar de ranchenato venteado o puedes colocar de asoleate que te conviene, salsa. Pues el escenario de ranchenato venteado es un nivel que lo puede categorizar en alto bajo. No tanto es la diferencia que se tenga en la intensidad del factor. Pues ahí tendremos dos condiciones. Y mirar, por ejemplo, el sector avícola. Dicen que para que la pobre gallina ponga sus huevos, los maritos le pueden poner música ambiental. Hay estudios que pueden estar narrando eso. Alto, bajo, positivo o negativo, o lo puede interpretar como presente o ausente. Entonces le empieza a aparecer ahí una configuración de dos factores que hay que medir el efecto que tiene el factor A. El objetivo medir este efecto de A sobre la variable respuesta. Y medir también el efecto del factor B sobre la variable respuesta. Y de igual manera, la interacción. La interacción, aquí la vamos a llamar AB. En el general lo llamamos I. AB.
es las combinaciones de los diferentes, entre los diferentes niveles de A y B. Alto de A con alto de B. Alto de A con bajo de B. Bajo de A con alto de B. Bajo de A con bajo de B. Entonces lo que hace la integración es ahí como atrapar todos esos posibles escenarios y uno empieza a ir identificando en qué niveles y en qué combinaciones se logra maximizar la variable respuesta o minimizarse en ese caso. Entonces les va a quedar una estructura para hacer la parte analítica de. Entonces les queda una estructura que aquí en un eje aquí dejaremos A y por aquí vamos a dejar de B para hacer la operacionalización de medir esos efectos, de ensamblar un análisis de varianza, de hacer las pruebas de hipótesis. Pues si nos aferramos pues empezó a oler a pasto picado, a que puedo tener tapabocas, empieza uno a tener ahí como una sensación de alergia. Pues mire la estructura que se va a armar desde aquí. Eso que estoy mostrando ya lo tengo más elegante como lo merece. Entonces tú puedes hacer acá. Aquí está. Entonces colocaremos aquí factor A, un nivel bajo, lo llamo negativo. Un factor alto, lo vamos a llamar aquí positivo. Lo mismo para B, un factor bajo será negativo y un factor alto será positivo. Y le va a aparecer aquí un cuadrado cuando combinen los niveles bajos de A, me da una respuesta. Dejo aquí un puntico para esa respuesta. Cuando experimento A bajo y B alto, dejo un puntico acá como respuesta, ya les digo cómo se tiene. Cuando experimentan los altos de A y bajo de B, aparece aquí un vértice, una etiqueta. Cuando experimentan los niveles altos de A y altos de B, aparece aquí esta etiqueta. Y ahí se perfila un polígono, un cuadrado, un rectángulo, dependiente que tenga. Entonces se configura este cuadro. Van a encontrar el toque. Entonces se le dan unas valoraciones a cada una de esas intersecciones. Dice, oye, ¿cuánto te dio cuando experimentaste en los bajos de A y B? Aquí se sigue trabajando un número de réplicas también en la intersección fila-columna. Entonces van a aparecer universalmente una denominación de los resultados de la variable respuesta cuando se combinan en los diferentes niveles. El color verde, el verde adorado de la UIS. Entonces tenemos acá, en esta esquina, me salió tipo feo, en esta esquina la vamos a identificar para nuestra fórmula como entre paréntesis un 1. Una notación, no es un valor de 1. Esta esquina o este vértice va a tener. En esta esquina lo identifica como A minúscula. En los vértices se va a denotar con la letra en la cual aparezca el nivel alto del factor. Aquí como están viendo que A está en alto, entonces aquí le corresponde a la letra A. No aparece B, porque está en nivel bajo. Entonces cuando usted vea, pasó la letra A, dice que es el resultado de experimentar en el nivel alto de A. Y como no veo B, no quiere decir que no lo incluyó, dice no, B está en bajo. En esta esquina, observa acá en esta etiqueta, A está en alto, entonces tiene derecho a que lo identifiques como A, y observan también que B está en alto. Entonces, este vértice se va a llamar B también, AB. Entonces, cuando veas en las fórmulas, en las expresiones algebraicas, la componente AB dice, ahí están los dos niveles en alto, porque estoy maniobrando las letras minúsculas del factor. En esta, cuénteme si hemos apropiado lo que estamos narrando, cómo identificamos esta esquina superior izquierda, qué letra le asignamos a ese puntito. Cuéntame tu caso. ¿A quién correspondería aquí en esta parte?
superior izquierda. Aquí como identificamos lo que ocurre cuando combina o experimenta niveles bajos de A y el nivel alto de A. Entonces la lectura que viene a hacer acá es buscar a la letra o al factor en el alto y ese lo representa. Ahí vemos que el único que está alto ahí es B. Entonces esa esquina corresponderá a B. A B no, sino a la letra B. Cuando en la próxima clase trabajemos 2 al cubo, le metemos otro factor, va a aparecer A, B, C. Luego aparece A con B, A con C. Luego aparecerá B con C. Luego aparecerá también la triple interacción A, B, C. Entonces, si 2 a la 2 es 4, entonces nuestra representación geométrica, para la que se llama la representación geométrica, pues corresponde a un cuadrado. Cuando trabajemos 2 al cubo, pues da 8. ¿Y cuál creen que es la representación de dos niveles de factores? Está implícito ahí. Dicen 2 al cubo, pues claro, 2 al cubo, pues 8, profe. Y 2 al cubo, pues el cubo. Claro, muy bien, felicítate. La representación geométrica será el cubo. Eso es obvio, dice ahí 2 al cubo. Como cuando apostábamos por allá en escenarios pasados, un partido de la polla, de las apuestas, un parlay, sale por ahí en partido del Mundial, el partido Colombia, Alemania contra el país de Ghana, que sale ahí en la parrillita, Alemania gana. ¿Quién gana? Pues Haití será, Alemania gana. Si hubiera salido al revés, país de Ghana contra país de Alemania. Entonces, como la apuesta, pues gana Alemania, pues gana Alemania, gana derecha Alemania. Es lo mismo acá. ¿Cuál es la representación geométrica de 2 al cubo? Pues el cubo está ahí. Bueno, es un apunte ahí, sencillamente. Entonces, ¿qué hacen después con estas letras o qué valores le van a dar a esas etiquetas? Lo ilustro por estos vértices. Aquí, ¿qué van a hacer? Las sumatorias de los diferentes valores, a colocarlo de I igual 1 hasta N. Voy a dejarlo así sencillito de los X y Y. Entonces aquí te van a sumar todas las réplicas que estén presentes en la combinación IJ. IJK. Tenemos ahí con 2 filas columnas, pues tendríamos con esas condiciones. Y luego con esos valores se va a hacer la suma de cuadrados total, se cogerán. Entonces esos valores se descomponen en suma cuadrados del factor A, es suma cuadrado de A. A eso le vas a sumar la variación producto de B, suma cuadrado de B. Le va a sumar la interacción, suma cuadrado de interacción a B. Y le va a quedar también la suma de cuadrado, a llamarla aquí por lo pronto de la E del error. Se encontrarán las relaciones entre varianzas para cada componente, será la prueba de hipótesis. Pero antes de hacer esa descripción, antes de desarrollar esa descripción, antes de llegar a construir este escenario, te van a pedir acá, antes de eso, medir los efectos, determinar los efectos, mídalos, en cuánto se afecta, aumenta la variable respuesta en cuánto. Entonces aquí se conceptualiza mucho lo de regresión y correlación. Mire que cuando la variable independiente o control se incrementa en una unidad, nuestra respuesta sobre Y es que se incrementa o se disminuye en tantas unidades. Pues aquí vamos a tener, aquí sí podemos, o sea, en todos los casos podríamos decir, medir el efecto. ¿Cuáles son los efectos? Efecto de A, efecto de B, el efecto de la interacción. Calcularlos, determinarlos. Pues visualmente ahí tiene uno como un gran resumen lo que puede ser ese diseño factorial.
Aquí está el cuadro que aparece, que había narrado ahí. Como si hiciéramos aquí. Aquí está el A con el B. Este es el que creo negativo. Más que negativo, positivo. Sencillamente estaríamos teniendo los niveles. Este es A. Este es B. Y ahí quedan suficientemente ilustrados. Bajo, alto, negativo, positivo. Aquí le aparecen las etiquetas. Aquí está el 1. Esta es la razón de la. Este es el AB. Este es el B. Entonces, si uno quiere operacionalizar este escenario, modúlenlo, llévenlo o diagrámenlo en la representación geométrica. Esta se llama la R de representación y la G de geométrica, un gráfico, alguna estructura que pueda visibilizar lo que puede darse en ese caso. Entonces, siempre nos va a estar acompañando esta estructura, le dan unos datos, llévelos a esa estructura y de ahí vas a extraer las componentes para hacer los cálculos. ¿Cuáles serán esos cálculos? Pues sencillamente estarían dados en dos efectos. Resumiendo o articulando lo que se ha planteado hacia grandes rasgos, diseño factorial 2 a la 2 es el tipo más sencillo del diseño 2K, el 2 a la 2. Es la base para otros más robustos. Esto es dos factores A y B, cada uno con dos niveles. Debe aparecer acá la estructura de los niveles. En el diseño 2 a la 2 se denotan los niveles altos y bajos, con los signos positivo y negativo, respectivamente. Los efectos principales que se van a determinar son el efecto principal del factor A, cómo influye sobre la hora de respuesta, el efecto principal de B y la interacción entre los factores AB. Es decir, que con letras está tomado textualmente del Montgomery. Dice con letras, entonces entre paréntesis, bueno, si estamos en los niveles bajos, ¿qué letra le colocamos? Así lo dijo el autor. Entre paréntesis, el unito, la etiqueta de una esquina A, la etiqueta de B y la etiqueta de la B. Entonces, cuando vean que está AB, significa que aquí experimentó en los niveles altos de A y que el valor, esto adopta un valor matemático, un valor cuantitativo. Aquí está diciendo el valor que aparece en esta esquina es cuando usted experimentó en los niveles altos de AB. Cuando vean a B, dice que experimentó en el nivel alto de B y en el bajo de A. Cuando vean la sola A, ese es el resultado de experimentar en el alto de A y en el bajo de B. Y cuando vean el unito entre paréntesis, experimentó en los bajos de A y en los bajos de B. Se van a representar los totales de las n observaciones. De la clase pasada veíamos que la n hace las veces del número de réplicas tomadas en los puntos del diseño. Aquí queda escrito lo que el profe mencionó allá con su diagrama básico. Aquí nuevamente sigue el diagrama. Esta tablita pues uno la cuelga ahí como para mirar combinación de tratamientos, como factorizar lo que le estaba mencionando. Pues aquí uno diría, mire, cuando vean el unito es que está bajo de A y bajo de B, el menos. Solamente aparece la A está leyéndolo en el alto y B en el bajo. El B, como aparece B, aparece alto y la A, y aquí los dos en alto. Y aquí es como menos por menos más por menos menos por menos más. Pero solo hay una formulación. Y aquí está nuevamente su cuadrado, su representación geométrica. ¿Cómo van a estimar el efecto principal? Pues antes de hacer análisis de varianza, uno puede atrapar o reconocer ese impacto, esa medición, en cuánto me afecta el factor a la valoración de la respuesta, en cuánto afectará a B, en cuánto sería la. Entonces salen aquí las formulillas. Si quieren hallar el efecto de A, medirlo, pues sencillamente 1 sobre 2 veces el número de réplicas que tenga su diseño multiplicado por esta secuencia. Entonces, A más AB
menos B menos el resultado que aparece de la variable respuesta en la sumatoria de las réplicas en los niveles bajos. Algún semestre pasado, profe, pero ¿por qué me quedó mal el A? Mira, aquí decía tengo A B aquí y a eso le resto 1. Esto no es un 1. No le puede restar 1 porque lo que le representa y es una cantidad de la sumatoria de las réplicas. Pues aquí no restarle 1, sino restarle el valor que da del acumulado de las réplicas que se presentan en los bajos de A y bajos de B. Si quiere hallar B, está la ecuación o la expresión, entonces empieza a moverse con B, le suma el agregado de AB, menos A componente acumulada para bajos y bajos. Y finalmente, la AB, la interacción. Es AB más el valor de la etiqueta de 1 menos A menos B. Entonces, con estas fórmulas, aquí sí les puede dar negativo, porque esto no son variaciones. Aquí son resultados, impactos. Si les da positivo cualquiera de ellos, o todos, no se sabe lo que están averiguando, significa que el efecto principal de A sobre la respuesta es que en promedio incrementa en esa cantidad que le está dando ahí como respuesta para A. La variable respuesta se incrementa en esa cantidad, realmente lo asocia uno a nivel promedio. Si aquí les da negativo cualquiera de ellos, pues uno podría estar diciendo que el efecto principal del factor A, el de B y la interacción es que tiende a disminuir el comportamiento de la variable respuesta en esa cantidad. Ahí tienen mucho como la parte de regresión y correlación. ¿Cuánto varía la variable respuesta ante el incremento o ante la disminución unitaria de su variable control? Con esa formulita se observa que vienen de lo que es esta representación geométrica y las enganchan acá. Teniendo esa información, entonces, estas son las expresiones para obtener la suma de los cuadrados. Aquí quedó, según libro americano, ustedes que saben inglés, SSA. Sum square, SS, sum del square, o sea, suma de cuadrados. Me toca pasar esto a chichompiano, creo que aquí ya lo pasé, ya está chichompiano. Ah, es la misma, aquí ya está. Es suma cuadrados de A, suma cuadrados de B, suma cuadrados de AB. Estas son las fórmulas, sencillamente va y las replicas. Es como decir 2 a la 2 por el número de réplicas. Ahí estaría la fórmula, no entro en el detalle de su extensión. ¿Cómo se hace la descomposición de la variación total? Aquí la tenemos. Suma de cuadrado de A más la de B más la integración de AB más el error. Observe que siguen manteniendo la estructura global que se narró desde el análisis de varianza para regresión. ¿Y cómo se calcula la suma de cuadrados total? Nuestro consabido grito, ¡lo mismo! Pero pueden coger la varianza poblacional del total de datos. Dos niveles de A por los 2 niveles de B por N, donde N será el número de réplicas. A, B, N sería esa condición por el total de los valores. O le puede obtener a partir de la varianza de los datos que están presentes ahí. O la consabida fórmula clásica, coger cada uno de los valores, desde igual 1 hasta, dependiendo de los niveles que va a tener, esos valores van al cuadrado, y JK, los valores de la variable respuesta, allá donde están las réplicas, coges cada valor de eso, lo sumas, lo subes al cuadrado y lo vas sumando, y le restas el gran total. Esta componente fue la que en el diseño anterior la podemos llamar C. El total de datos será 4n, producto de 2 por 2 por el número de réplicas. Entonces, las expresiones están ahí, y todos los textos las van a encontrar bajo ese mismo escenario. A manera de aplicación, ven aquí la ANOVA. Pues tiene los mismos lineamientos de las ANOVAs clásicas.
Su fuente de variación, el factor A. Aquí entonces diríamos, darle el valor al factor A, más que el valor, la identificación, el de B, la interacción, el error y el total. Y lo mismo, pues, y sobra ya todo. La misma estructura, la sumatoria, esa suma de cuadrados real total, los grados de libertad, 1, 1, 1, 4 por n menos 1, y al final te queda el n mayúscula menos 1. Entonces, si le aparecieran, profe, si nos aparecen dos tablas de ANOVA y nos dicen a qué tipo de diseño representa, es común ver que estos grados de libertad, tanto para A, para B, como para la interacción, es igual a 1. El número de niveles de A, menos 1, 2 menos 1, el de B, 2 menos 1, el choque entre el producto de los grados de libertad de 1 por 1, ¿no? Y el error estaría en función de esta componente. Aquí nuevamente se valora que tendremos que tener mínimo 2 niveles, dos réplicas sería el término. Esta N son las réplicas. Mirando este caso, próxima jornada podemos ver el análisis cuando es una sola réplica. Entonces, si tenemos una sola réplica, 1 menos 1 no se anula eso. No existiría la ANOVA, existe un método gráfico para hacer esa valoración. Su cuadrado medio, pues, con su debida relación entre suma de cuadrados y grados de libertad le da la varianza. Y al final, tal como lo vimos con el factorial general, empiezan a aparecer aquí sus respectivos valores de la interacción, el efecto de A, el efecto de B y lo que es la fase de la interacción, el aporte que se tendría por interacción. Entonces, fundamentalmente la estructura notacional, la estructura conceptual, la estructura algebraica para este factorial. Bueno, pero esto está muy charlado, pongámosle unos numeritos, dirían alguien. Ejercicio, ejercicio. Tomemos esta información que nos acerca lo suficiente para poder narrar o explicitar esos elementos conceptuales para este tipo de diseño. Entonces, se adelanta una investigación para determinar el efecto, está repetido el efecto, para determinar el efecto de la concentración del reactivo. Aquí tenemos un factor, concentración del reactivo. Y tenemos también el otro factor, y de la cantidad del catalizador. Yo redundante, y solamente un efecto, no es que hacer dos efectos. Pues sobre la conversión, apareció aquí rendimiento en libras de un proceso químico. Pues lo que se acostumbra, aquí quedó mango de azúcar, variable respuesta, coja un factor, diseño, usted empieza a hacer variable respuesta y empieza a leer allá. Bueno, aquí tenemos un catalizador, entonces perdón, el reactivo, entonces puedo decir que aquí quedó reactivo, y el catalizador que sea el otro, mi variable respuesta va a ser el rendimiento, y empiezan a narrarle, se tiene que la concentración del reactivo, factor A, el diagrama acá, tenemos A, el factor A está expresado en los niveles de 15 y 25%, que están dando los dos niveles. Aquí sería el 25, nivel alto, es independiente donde dejes, bueno, el que esté arriba, pues que sea el alto, 15%. Ahí está. El factor B, nos están diciendo que es el catalizador B, nos deben dar nivel alto, nivel bajo. Entonces se está trabajando con un nivel alto de agregarle 2 libras de catalizador y el nivel bajo 1 libra.
Si fueran máquinas, por ejemplo, profe, ahí tenemos dos variables de tipo cuantitativo, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en métodos y tiempos, uno podría decir, se está fabricando se me ocurrió ahorita, una oblea o un molde para fabricar obleas. Entonces el operario tiene que ensamblar, hacer alguna operación. Entonces usted va a mirar mano izquierda, mano derecha. Entonces que por mano izquierda, mano derecha. Bueno, ¿cuál es la mano izquierda? La mano derecha. Aquí llamamos alto y bajo. Usted lo diseña y dice, quiero que la mano derecha sea el nivel alto y quiero que la mano izquierda sea el bajo. O cuando me desplazo hacia la derecha será el nivel alto, cuando me desplazo hacia la izquierda. Profe, si son dos máquinas, el factor máquina. Entonces vamos a tener máquina 1, máquina 2, máquina 3. Entonces usted dice, bueno, pues máquina 2 que sea el alto y máquina 1. Resistencia de una botella, resistencia de un envase para bebidas carbonatadas. El material, si necesitamos, ese sería nuestro factor, el envase. Y vamos a experimentar en dos niveles, en vidrio y en PET. Profe, ¿y ahí a quién llamamos el alto y el bajo? ¿Botella de vidrio o botella de PET? Su diseño irá usted como investigador o investigador, dice, voy a llamar alto a la de vidrio, voy a llamar bajo a la de plástico, la de PET. Y no, yo voy a llamar alto a la de plástico y bajo a la de vidrio. Usted lo diseña. Y de todas maneras, cuando empiece a hacer las combinaciones, pues va a llevar arrastrando esa estructura. Alguien diría, no, profe, pues en la botella, si estamos hablando de resistencia, pues yo asumo que la de mayor resistencia puede ser la de vidrio, ¿no? Una mayor dureza o resistencia. Bueno, por eso se llama diseño. Hagámoslo así y vamos y miramos cómo nos está dando bajo esas condiciones. Aquí viene explícito, son dos factores de tipo cuantitativo, les dan los niveles. Y entonces empezarán a darse ahí unos posibles escenarios de interacción. Cómo se articula A con B. Mirar el efecto que tiene A con B. Entonces va a experimentar acá concentración de reactivo 25% con catalizador 2 libras. Se mira qué respuestas da, cuántas réplicas se dan para esa combinación. A 25% de concentración con 1 libra de catalizador. Eso dará otra respuesta en rendimiento. Niveles bajos de a 15% de concentración de reactivo, 15% de reactivo con nivel alto de catalizador, que aparición de A. Y el nivel bajo de A, que es la concentración reactivo, 15% en el bajo de B. Entonces, allá en el cuadrante van a aparecer unos resultados. Aquí, por efectos académicos, pedagógicos, didácticos, ilustrativos, pues ya se da esa estructura. Entonces, se hacen 3 réplicas del experimento. En cada una de esas combinaciones que se narraron previamente, te van a aparecer entonces 3 lecturas, réplicas, N. Y se tienen los datos siguientes. Entonces, ahí apareció la tablita. Pensemos que esta es la forma de presentar la información. Hemos venido atravesando a través de los diseños cuál es la forma de presentar la información. Diseño bloque, diseño latino, diseño cuadro latino. También lo de la jornada pasada de factoría general. Es muy típico hacer esta estructura. Los negativos te dicen que está experimentando en bajo, los positivos es con la presentación en alto. Aquí se refuerza eso. Bajo y bajo de B, de A y B. Como aquí está el signo positivo para A, entonces A está en alto y B bajo, eso es sucesivamente. Y aquí vienen las réplicas. Significa que cuando experimentó en los niveles bajos de A y de B, es decir, A bajos a 15% de concentración de reactivo y a 1 libra, en la primera prueba le dio 28. Este 28 es su variable respuesta. Debe tener unas unidades, aquí está el rendimiento. La reacción química se obtuvo 28 libras. Corrió el experimento nuevamente,
a esos mismos niveles y en su segunda réplica le dio 25 y en su tercera réplica le dio 25. Es como cuando en el sector lácteo, los quesos, tantos litros de leche, se le agrega determinada cantidad de cuajo y se puede mirar cuánto rinde en generar queso. A partir de tantos volúmenes, agregando un nivel determinado de pH. Y se experimenta varias veces. Y así van en la tabla con los demás. Cuando experimentó en el alto de A, miras a 25% de la concentración de reactivo y bajo de B a 1 libra. Estas son las respuestas, 36, 32, 32 libras. Y así con los demás, ahí hay suficiente ilustración. Y al final, ¿qué se va a sumar? Pues las réplicas. Mira, aquí están estos valores de 80, de 100, de 60 y de 90. Esos son los que vas a ensamblar allá en tu representación geométrica. Has encontrado las esquinas. En los bajos de A y B, este sería el 1. Ya lo escribo acá. Es más, su sabiduría y conocimiento dirá, profe, ¿para qué hago ya si ya sé quién es quién? Este sería el unito de la rotación de esa sumatoria. Tenemos alto de A y bajo de B, entonces esta va a ser la letra A. Por esta fila 3 tenemos el alto de B y bajo de B, solamente aparece B, porque está en alto. Y aquí en el final vemos los dos están en alto, entonces esta será la esquina de AB. Pues ya teniendo esa estructura, se va uno caminando a pie y corriendo y la ensambla acá. Porque va a ser como que le pidan, bueno, determine cómo es el efecto que tiene cada uno, y él se llamará efecto principal. Se supone. Cuando se está experimentando en esta condición, esta es una forma general o elegante o muy amigable para poder ir llenando en la medida que se van generando los resultados. Hay muchos procesos de control estadístico de procesos, pues se pueden tener esos elementos para evaluación. ¿Qué más puede uno? Aquí está el cuadrante, míralo. Hagan de cuenta que lo que hemos indicado, aquí estaría nuestros ejes. La primera vez. Por aquí está más explicado para concentración. Este es el A, este es el B. Es indiferente a quien llames A y quien llames B. Sino el ejercicio está tomado el Montgomery, directamente nos lo está dando ahí en ese enfoque. O te pueden dar el cuadrado, la representación geométrica, y que a partir de ahí pues haga los análisis respectivos y enuncie conclusiones. Cuando uno ya tiene esta representación geométrica, su sabiduría y conocimiento dice, oye, profe, ahí yo estoy ya detectando una posible combinación que me está maximizando el rendimiento de mi reacción química. También estoy detectando una posible combinación de mis factores donde el rendimiento no es lo más óptimo. Bajo ese escenario, aquí usted en esta representación geométrica o en ese acumulado de las réplicas, está viendo por dónde puede estar planteando la maximización. Mire, en este nivel. Ahí 100 es el mayor rendimiento. Estarías leyendo lo que se espera o como valor esperado estaría diciendo uno, para maximizar el rendimiento en reacción química, se recomienda dejar concentración del reactivo en nivel alto, 25%, y cantidad de catalizador en el bajo, que correspondería a 1 libra. Esa combinación me estaría dando la maximización, 100. Lo menos conveniente para el proceso es esta combinación de 60. Esto de la combinación, no, la respuesta que nos da 60, la combinación es bajo de A y alto de B. En esa esquina, nuestra combinación de niveles de factor estaría narrada en el 15% de la concentración
y 2 libras de catalizador. Esa combinación es la menos recomendada porque tendríamos los menores niveles esperados en el rendimiento. Cuando estemos modelando el cubo, también se van a buscar de todas las posibles etiquetas que pueda tener el cubo, 2 a la Q, 2 a la 3, en cuál de ellas se maximiza o hacia dónde tiende esos resultados. Y ahí puede usted plantear como una especie de hipótesis, que ya lo intuye, ya una tendencia, asociando con el diagrama de dispersión. La visibilidad de esas combinaciones le permite percibir hacia dónde tiende la maximización, o hacia dónde se podría estar recomendando el hacer o no hacer, o el evitar. Aquí vienen lo que, ahí está, ya están sumados el 80, el 100, el 60 y el 90, para que le den vida a su respectivo. Entonces observe que el lunito, ¿se acuerda cuando un profesor que estuve ahí en la UI de ondas, sí? Decía, el lunito, yo no veo el lunito, profe, pero ahí tengo 2 sobre 2, eso es igual a 1, sí, pero yo no veo el 1, tenía que haberlo escrito, profe, pero 2 sobre 2 es 1. Esas son las observaciones que me dicen. Por ahí tengo que revisarle a alguien un parcial para orientarle dónde tuvo alguna situación. Todavía no he revisado nada de las que me han pedido que les revise. ¿Por qué saqué esa nota tan alta, profe? 80. Entonces, mira, cae aquí. Aquí cae el 80. El A. Aquí está el A. Por aquí está el 60. Corresponde al alto de B y bajo de A, porque solamente vemos A. Y cuando están los dos altos, representa esta estructura. Uno siempre sugiere, ármese la representación geométrica que permite conocer en las esquinas cómo se puede estar dando dicha condición. Teniendo esos acumulados, entonces puede entrar al proceso de mida los efectos, identifique de qué tamaño puede ser el impacto que tienen cada uno de esos factores y la misma interacción sobre el resultado final. Entonces, para estimar el efecto principal de A, B y la interacción, pues aquí recuperamos las fórmulas. Queda para que ustedes hagan su respectivo chequeo, que están ilustrados. Se reemplaza el valor de A, que sería 100, más AB, que sería 90. Hagamos que sencillamente, pues, ustedes de paso me revisan si nos quedó bien esto. A 100 más AB 90 son 190, menos B que es 60, 190 menos 60, nos vamos con 130. Y no vaya a decir como alguien dice, pero 130 menos 1, 129, profe, ¿por qué me quedó mal? No, es que no se trata de restarle 1 aquí, sino de mirar a qué corresponde la sumatoria. Pero ahora me distraje en lo que estaba haciendo. El A, 100. El AB, 90, 190, menos el B, 60, 130, menos 80, 130 menos 80, eso da 50. Oye, feliciten, ahí está, vean. Ahí aparece entre corchetes, ese 50. Y lo van a dividir sobre 1, esto lo van a multiplicar por 1, dividido sobre 2 veces las réplicas. Las réplicas son 3, por eso queda 3. Este es el valor que quiero que interpreten. Uy, profe, nos dio positivo. Y usted había dicho que si nos da positivo significa que el efecto principal del factor A, que en este caso la concentración del reactivo, tiende a generar un incremento promedio en la variable respuesta en una cantidad de 8.33 libras, tal como está diseñado en este caso, que a nivel, el factor de carbonatación, eh, no, concentración del reactivo. El factor, el efecto principal de la concentración del reactivo sobre la respuesta es de generar en promedio un incremento en el rendimiento de 8.33 litros. Está positivo.
Ahí explican o coloca uno esa redacción. Mire el de B. Se aplica la expresión para hallar el efecto de B y él tiene como efecto principal una tendencia a disminuir. Tiende a disminuir el rendimiento de la reacción química en 5 libras. Entonces usted empieza a decir, bueno, para que esto se incremente, ¿qué es lo que se puede hacer? Graduarlo, ¿no? Graduar. Por eso aquí estás viendo que el factor A se recomienda que quede en alto y el B que quede en el mínimo, porque la tendencia de B es de disminuir. Entonces ahí tiene ese sentido acá de maximizarlo por este camino. Entonces hay que probarlo con la norma para ver si efectivamente esos factores tienen efectos significativos. Y es cómo están midiendo ese comportamiento. La presencia de A incrementa el rendimiento. La presencia de B tiende a disminuir el rendimiento. Entonces uno procura bajarle algo. La presencia de azúcar en el café tiende a incrementar nuestro nivel de glicemia. ¿Sí? La presencia de cafeína en el café puede influir dentro de la parte cognitiva, memoria o alerta. Entonces, son estudios que se pueden hacer. Ver cómo es ese efecto. La interacción nos da positiva. Profe, si entonces vemos que B nos disminuye el rendimiento, pues saquemos a B y no espere un momentico. Intégrelo ahí A con B y que al unirse A con B, ¿qué produce? La unión de ellos, la presencia de ellos dos, la comunión de ellos dos tiende a dar un incremento en promedio de 1.67 libras. Como quien dice, no lo podemos eliminar. Como decir, a la limonada no le quites el azúcar o no le quites el limón. Entonces lo puedes dosificar en sus partes mínimas. Es algo que hace parte del proceso. Todo va a estar enfocado. Estos son aspectos generales, defendiéndolos para otros entornos. Pero aquí, desde el punto de vista numérico, este es el escenario que se está moviendo para ese caso. Las sumas de cuadrados, las fórmulas, pues quedan ahí. A más AB menos B menos 1 al cuadrado. Profe, pero eso ya no lo calculamos. Sí, mira, aquí aparece la componente que quedó allá. Este es el 50, 100 más 90 menos 60 menos 80. Entonces van a coger ese componente que se llaman contrastes. Se significa como los contrastes. Lo subes al cuadrado y lo divides sobre 12. O sea, 4 veces, 2 a la 2 por el número de réplicas. Pero estoy como lento. Entonces nos está dando una suma de cuadrados de A de 208. Esa suma de cuadrados, esa variación del factor concentración de reactivos de 208. La del catalizador le da 75. La de la interacción, 833. Queda para que revisen esas formulaciones, pero estando suficientemente ilustradas. 833. Aquí no se puede establecer que les dé una respuesta de suma de cuadrados negativa. En los cálculos anteriores que medían los efectos, sí puede ser negativo porque necesita mirar si hay incremento o disminución. Aquí aparece la suma de cuadrados total. Coger el total de las réplicas. Tendríamos ahí un total de datos. 2 por 2, 4 por 3, 12. Le sacan la varianza poblacional a esos 12 datos y multiplican por 12. Entonces le está dando un total de variación de 323. De los cuales, de esos 323, se observa el aporte del factor de concentración de reactivo. Pesa más en función de los demás. ¿Qué le pasará al error? 31, 34. Nuevamente aquí sigan manteniendo el pensamiento estadístico de que lo que buscamos es como ir desagregando y buscando identificar qué factores pueden tener la mayor incidencia. Una forma de irlo valorando es que en la medida que
tienda a valores bajos el error, dice muy bien, hemos explorado, hemos encontrado los factores que pueden pesar más sobre mi variable de respuesta. Vayan encogiendo el error. Si es otro diseño, dicen, no, aquí nos dio un error que es mayor a la suma de cuadrados de A, de B y la misma iteración, significa que esos factores no tienen efecto significativo. Entonces, retiras un factor y incorporas otro, experimentas que puedes incluir temperatura, por mencionar algo, ¿no? O si está midiendo el tiempo, la velocidad de la reacción o el pH. Entonces quita un factor, incluye otro, experimenta con el otro factor y ver si ese atrapa o absorbe más fuente de error. Y finalmente aparece la tabla de ANOVA, que es migrar esa estructura según lo que se tiene estipulado. Pues aquí donde les mencionaba, coloquen en estas celdas el reactivo, el catalizador para el factor B, la interacción entre AB. Bueno, aquí nuestra sabiduría dice que si este es A, pues sabemos que es reactivo, y si este es el B, pues sabemos catalizador, o escribes ahí reactivo, entre paréntesis, con catalizador, entre paréntesis, es la interacción. Se completan los grados de libertad, 4N. Uno recomienda, para armar estos grados de libertad, debe ser funcional, arme primero los últimos. Bueno, cuando digo el último, el total, ¿no? Con esta fórmula, independiente de los números de réplicas. Observe que aquí este valor está en función de las réplicas. Como son 3 réplicas, entonces 4 por 3, 12, menos 1, 11. Y luego hace esto mismo, 4, 2 a la 2 por n menos 1, 4 por 3 menos 1, 2, 8. Armó estos dos. Armó el total y armó una componente. ¿Cuánto le falta a ese 8 para llegar a 11? Pues tú dices, unito, unito, unito. Así me lo enseñó un estudiante, un compañero de ustedes en este paso. Profe, no, yo armo aquí este uno y me devuelvo y me sale completico lo que falta. Por ejemplo, a ver, muestre, a ver, hágalo con 5. Con 5. Entonces, si le coloco 5 réplicas, le coloco aquí el 5. 4 por 5, 20. Menos 1, 19. Ese sería mi grado de libertad. Si trabajo con 5 réplicas. Bueno, pasemos aquí. Entonces, si son 5 réplicas, esta n sería 5 menos 1, serían 4. 4 por 4, 16. Claro, como usted dijo, profe, ¿cuánto le falta al 16 para llegar al 19? 3. Entonces, reparta 1, 1 y 1. O sencillamente se agarra de la fórmula y a partir de ahí. Entonces, es una forma de poder. Siempre que vean que el factor A, el factor B y la interacción, siempre los vas a encontrar 1, 1, 1. Y ese es una buena mensaje para decir, profe, ese diseño es de 2 a la K o de 2 al cubo o de 2 a la 4, porque factor A, factor B, factor C, interacciones, combinación siempre es 1, 1, 1. Comparado con el factorial general que allá teníamos, diferente de 1. 3 niveles menos 1, 2, 3 niveles, 3 máquinas menos 1, 2. Entonces, siempre que vean en estas celdas de las componentes, de las fuentes de variación 1 y las respectivas interacciones, grado de libertad 1, 1, asócielo de una vez a un factorial 2 a la K. Y aquí para adelante, pues ya lo consabido, las relaciones entre varianzas o la varianza, el cuadrado medio, la media cuadrática, los coeficientes y encontramos los respectivos valores de los Fs observados para A, para B, para A y B. Y caemos sobre lo que narramos en el factorial general pasado en sus respectivas pruebas de hipótesis. Efecto de la concentración del reactivo, efecto de A. Entonces, no hay efecto de la concentración del reactivo sobre el rendimiento. Ya tenemos la variable respuesta. Contra una alterna de si hay
efecto de la concentración del reactivo sobre el rendimiento. Profe, pero eso ya lo sabíamos porque ya vimos que el efecto principal de A era tal. Aquí lo que va a hacer la NOVA es, mira, ya sí hay un efecto. Lo que quieres ver acá, por la prueba de hipótesis, es verdaderamente significativo para la variable de respuesta. Si demostramos que es verdaderamente significativo para la respuesta, entonces es un factor que debe quedar dentro de ese proceso. O le va a orientar, cuando tomen decisiones sobre él, de ver cómo pueden ser los impactos. Se incrementa o se disminuye. Y aquí su sabiduría ya dice, cogemos aquí la regla de decisión del factor A, encontramos un crítico teórico, aquí está la expresión, 532, el F observado, 5318, su regla de decisión. Conclusión, como la F de A, o sea, la F de la concentración del reactivo supera al punto crítico teórico, que es 532, se rechaza este sub 0, por lo que el factor concentración del reactivo sí tiene efectos significativos sobre el rendimiento de la reacción química. Bien alineado esta estructura, eso es el mismo esquema de la hipótesis del factorial general. Al final encuentras estructuras que están asociadas o entre sí interrelacionadas. De esa misma forma, pues logra tener el efecto del catalizador del factor B. No hay efecto de catalizador sobre el rendimiento. Sí hay efecto del catalizador sobre el rendimiento. Su punto crítico, pues va a ser el mismo, ¿no? Esto aquí casi que una sola gráfica, porque todos son uno sobre los grados de libertad, que son siempre constantes arriba, 532, sea para cualquier factor de interacción. El F de B, 1914. Conclusión, como la F de relación de varianza para el catalizador supera el crítico teórico, se rechaza la hipótesis nula, por lo que el factor catalizador sí tiene efectos significativos sobre el rendimiento de la reacción química. Y ahí tienes que tener presente, ojo, porque ese efecto es negativo. Aquí también lo pueden asociar ya los expertos, decir, mire, no podemos quitar ese catalizador porque sin catalizador la reacción no funciona. Ya, es decir, tiene efecto, es a su vez, es importante tenerlo dentro de este proceso, muy a pesar que nos haga tender a disminuir el rendimiento, si hace necesario. Eso es como a veces pasó el Festival de la Empanada aquí en Bucaramanga, el Parque San Pío, como 3 días. Es importante echarle ají a la empanada. No, que algunos por salud ya no consumimos ají, pero vea, el ají puede tener un efecto sobre mi gastritis, pero una empanada sin ají, pues échele poco para que no le afecte por allá una situación. Empieza a haber como una especie de interacción. ¿Sí? Un perro caliente, solo pan y la salchicha, aplíquele algo de salsa o agréguelo. Y queda muy a criterio de cada uno de nosotros qué es lo que más le hace que, recuerden ahí la valoración sensorial, en qué combinación maximiza la. ¿Quiere la hamburguesa con todo? Aquí me acuerdo una vez hicieron coincidió para el test de Freeman, trabajo de campo. Profe, podemos hacer el test de Freeman de trabajo de campo que nos toca hacer. A usted no les toca porque estamos en pandemia. Con el festival de la hamburguesa. Claro, no es que lo esté invitando a gastarse la plata en hamburguesa, sino diseñelo. Y fueron y trajeron comparativos de 5 propuestas de hamburguesa. El tamaño, el precio, la textura de la carne, el pan, el queso, y comparaban. Y la ganadora es tal, por sabor, por precio, tal. Lograron hacer eso. Es un archivo que tengo por ahí. Entonces, se tiene esa condición y se miraba qué es lo que pesaba más en uno y en otro. Entonces, aquí muy a pesar que el catalizador hace efecto significativo sobre la variable respuesta y tener presente que tiende a disminuir su rendimiento. Profe, y eso no podemos evitar hacer la nova y llegar acá ya con el solo el cálculo de los efectos, ¿no? Porque allá nos dice qué pasa, pero aquí le da la fortaleza de respaldar que efectivamente hace parte de ese proceso, que hace parte. Si aquí les hubiera dado que aceptaras por catalizar no hay efecto, uno pensaría,
llévelo a su mínima condición o retirémoslo. Sí, que no, no tiene un efecto el que esté o no, el que no esté. En la medida que esté, tiende a disminuir. Pues trata uno de evitar aquello que afecta, ¿no? Que me hace daño el ají para la gastritis, pues se evite el ají. Y finalmente, efecto de interacción. No hay efecto de AB, reactivo catalizador, sobre el rendimiento. Si hay efecto de AB. Aquí tiene encapsulado, cuando estén en la hipótesis nula, se habla de efecto significativo o no significativo. Eso lo da la hipótesis. Sobre el rendimiento, gráfico, regla de decisión, interacción. Vieron que el F crítico es el mismo para las 3 pruebas de hipótesis. ¿Por qué, profe? Porque es que en la ANOVA siempre vas a hacer numerador 1 para reactivo sobre grado de libertad 8. Para el catalizador 1 con 8. Y la interacción 1 con 8. Sale un estadístico de prueba crítico teórico que opera para las 3 componentes. Conclusión, F de AB menor que el F crítico, 213 menor que el 532, se acepta H sub 0, por lo que la interacción de AB, reactivo catalizador, no tiene efectos significativos sobre el rendimiento de la reacción química. Esto quería que apareciera por aparte. Entonces aquí dice, bueno, profe, ¿y ahora qué hacemos entonces? Es importante que estén aquellos que tengan efecto, pero debemos graduarlos en sus condiciones óptimas. Entonces, el que no haya efecto de interacción, no tenía que decir, mire, profe, el A y el B sí tiene efecto, y la interacción me salió sin efecto. No necesariamente tiene que decir porque tenga efecto A y B, tenga que la interacción tener efecto. Eso es lo que busca estos análisis. Significa que usted puede maniobrar por separado tanto A y B, y no tiene que preocuparse qué puede pasar con el otro, ¿no? Porque no interrelaciona, o no es fuerte esa combinación. Sí, entonces diría, mire, tengo varias respuestas, mi nivel de gastritis, empanada con ají me da una afectación. Entonces, ¿qué puedo hacer? No, pues bajemos al ají y le aplicamos una salsa que tenga menos nivel de acidez o algo por el estilo. Pero hace falta acompañarlo con algo que permita hacer esa combinación. Entonces, aquí, aparte de hacer estos análisis, se les va a pedir, bueno, ¿qué recomiendas entonces? Te vas para el cuadro geométrico, y allá, como lo hemos planteado, búscate el de mayor rendimiento, 100. Y vas a decir al ingeniero de producción o al encargado de proceso, mire, en niveles de concentración le vamos a aplicar el 25% y en catalizador 1 libra. Esa es la que le va a esa combinación de los dos factores. Observe que aquí los dos salieron con efecto. Entonces deben estar presentes. Se van a combinar y se recomienda graduarlos en nivel alto de A, 25%, y nivel bajo de B en 1 libra. Este A más es nivel alto. Entonces lo que dice ahí el valor que corresponde. El B menos dice B en bajo, catalizador de 1 libra. Y eso tiende a esperarse que pueda maximizar su rendimiento con una expectativa de 100, porque este es el indicador que le está diciendo para ese caso. Eso es todo. Estos diseños tienen atrapado lo del factorial general. Y en nuestro próximo encuentro de clase, se acabó esto. Aquí ya está listo el 2K al cubo. Muy similar al que hemos trabajado. Le vamos a colgar otra componente y lo podemos llevar ahí para ese caso. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? El tiempo que tenemos de tiempo. Sí, parece que está muy bien. Entonces, esto lo vamos a retomar. En próxima clase les indico, ahorita pueden estar desconcentrados porque pueden tener previo otra materia o están más pendientes de lo que va a pasar en el parcial de la otra semana. Entonces, para ir consolidando y resumiendo, su parcial 2 quedó programado para este martes, ¿cierto? Confírmame eso, martes 12. Sí, profe. Sí, profe. Ya en plataforma, es decir, sí, en el PIS, en archivos van a buscar
una guía de ejercicios. Aquí la voy a compartir, aquí logré abrirla antes de entrar. A veces llego a las 6 y empiezo a abrir cosas y se detiene y se me pierde el asiento hasta que no tenga eso ya montado, no entro a hablar con porque después me demoro más buscándolo. Aquí tengo el taller. Entonces, alguien dijo, profe, no nos va a mandar ejercicios para practicar. Puntos de previos pasados. Entonces, allá en archivos tienes esto. Creo que anoche o a primera hora del día de hoy 7, dentro de 2 meses, estarán celebrando la Noche de las Velitas. UIS, Bucaramanga, Escuela de Estudios Industriales Empresariales, octubre 7, sí. Lo estaba haciendo octubre 6, mire la hora, 12 algo. No tocó cambiarlo ya de fecha, como cambian las cosas de un momento a otro. Taller parcial 02, en grupos máximo de 3 personas, resolver y entregar en Teams con plazo máximo hasta el día del parcial 02. Tienen plazo, creo, montado para el plazo hasta la medianoche del martes. Vienen que, creo que 5 ejercicios. Este es uno de los que estaban en las guías que tuvimos de clase. Entonces, es de diseño en bloques. Tienen dos factores, el factor operario o montador y la secuencia de montaje. La variable respuesta que tienen ahí es el tiempo empleado por el trabajador 1 cuando operacionalizó secuencia A1. El trabajador 1 operacionalizó la secuencia 2. Entonces, aquí están las variables respuestas. Entonces, es uno de diseño. Profe, pero ahí en el ejercicio no, usted no dice de qué tema. No, porque parte de lo... Pues, es como decirle, hágase la guanábana o la piña o la mora para los 5 ejercicios. Identifique a quién corresponde, ¿no? Pues, visualmente uno puede tener ahí esa estructura. Entonces, este bloque, ¿cuál es lo crítico de los diseños? En este caso de bloques tenemos 2 factores. Es detectar quiénes son los tratamientos. Al final, como ingeniera o ingeniero industrial, ¿qué decides? ¿Vas a comparar operarios o vas a comparar secuencia de montaje? En la pregunta está por ahí la respuesta. Entonces, ubíquense ustedes, empodérense y dicen, hagan de cuenta que ustedes son los supervisores de producción. Yo quiero comparar los tiempos medios, ya mi variable respuesta, para montar un equipo electrónico según 3 diferentes métodos. Según 3 diferentes métodos, este es lo que se denomina sus tratamientos. Uy, profe, es que usted siempre deja en la columna los tratamientos y en la fila los bloques. No, va, está volteada. No tanto es por la forma como aparezca, sino la relatoría o la contextualización que se le dé. Entonces, tener presente, porque si agarramos al revés lo que era bloque, lo volviste tratamiento, como decía un profe, eso amerita un 0, porque estás hablando, es comparando bloque, aquí debemos comparar tratamientos. Entonces, lo que usted va a comparar, esos son sus tratamientos. Los 3 diferentes métodos. Se escogen a 6 montadores para experimentos, se manda a cada persona a montar el equipo por cada método y se registran los tiempos. Se distribuyen aleatoriamente los métodos de montaje en sucesión para cada método. Los datos se encuentran en la tabla. Esto lo puedes sacar directamente con el Excel. Ya tienes análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra. Lo sacan, cogen y hacen sus análisis, interpretan. Minimicen esa parte algebraica, no me trata de que se trate de que sepan trabajar las fórmulas, sino la aparición de sus resultados ya consolidados, echarle la interpretadita. Segundo, alguien del sector industrial fabrica vigas de acero para construcción, un experimento para comparar. Esto están tomados directamente un libro. A comparar. ¿Qué quiero comparar? Los efectos de 4 métodos. Los 4 métodos o los métodos, entonces son los tratamientos, porque eso es lo que voy a comparar. Correcto, a eso es lo que estamos orientando. Variable respuesta, resistencia del producto. El investigador utilizó, aquí sí, el autor fue tan... Aquí sí le dije, mire, aquí ya está. Un diseño autorizado en bloques completos y 4 fuentes de materiales que le sirvieron como bloques.
La tabla muestra la variedad de respuesta a resistencia obtenida durante el experimento. Después de eliminar los efectos de los bloques, puede el fabricante concluir que los diferentes métodos de procesamiento tienen efectos distintos sobre la resistencia. Aquí sí es visibilizado que los métodos de procesamiento están en los tratamientos. Al final vas a mirar si hay diferencias significativas entre las resistencias medias que salen o se obtienen por los diferentes métodos. Tercero, lo puedo subir para que se vea todo. No, vamos a leerlo. Parte de un cuestionario se elaboró con el propósito de permitir a un grupo de jueces la evaluación de 4 localidades. Aquí los jueces son los que evalúan, ¿no? En clase pasada ustedes evaluaron sabor de papas. Entonces, esos son bloques. Los jueces serán los bloques acá. A los jueces elegidos entre los grupos ejecutivos de la compañía se les pidió su opinión acerca de la accesibilidad a los mercados primarios, facilidades de transporte, reglamentos estatales y calidad de vida de la zona. Este es un escenario que van a trabajar ustedes cuando estén desarrollando su curso de diseño de plantas, donde localizamos la planta o en formulación de proyectos, el sitio donde debe quedar montado el proyecto. Son técnicas de localización de proyectos, pueden ser de naturaleza microlocalización o de macrolocalización. Aquí está diseñado por microlocalización. Podría haberse dado o, dependiendo de la extensión, ¿no? Zona oriental del país, zona sur, zona centro, zona atlántica o zona pacífica. Después que determina dónde recomienda colocarlo, zona nororiental, en qué parte del nororiente. Entonces empiezan a explorar unos factores y aquí pues le están dando esos factores. Accesibilidad, vías de transporte, puede ser eso, o la accesibilidad al mercado primario, los que le compran sus bienes y servicios, el transporte, vías de acceso, de entrada y salida de materiales, hay reglamentaciones gubernamentales que nos patrocinen para ir a llevar allá el proyecto, y la calidad de vida de la zona, que puede estar asociado al nivel de estrato de la región. Aquí aplica más, es por una microlocalización. Bucaramanga, área metropolitana, tiene zonas que tienen mejor calidad de vida. Tienen unas zonas que están asociadas a vías pavimentadas, buena disponibilidad de servicio. Allá lo van a llamar, dice esto, que localización de proyectos utilizando el método de ponderación de factores. Aquí sencillamente hemos traído 2 factores para acercarnos a eso. Su respuesta, entonces sus calificadores analizaron y calificaron entre 0 y 20, le están dando los niveles. Cuando hicieron el de las papas, calificamos entre 1 y el valor final. Aquí están dando una categoría entre 0 y 20. Ese es un puntaje que da, mas no es el del valor del ordinal. Asocien este esquema, este ejercicio al que tuvimos por ahí en clases del fabrico, ¿cuál era? Del maíz. Sí, el del maíz, 3 aspersores para limitar el modo de la aflatoxina, o que nos quedaban residuos de aflatoxina, un contaminante. Entonces le daban la tabla de los niveles de aflatoxina. Aquí le están dando las tablas de los niveles de valoración que cada juez da sobre los lugares. Entonces dijo, para el lugar 1, integrando todos los factores al tiempo, dijo, no, de 0 a 20 yo le pongo 9 al primer lugar, dijo el juez 1. Para el lugar 2, de 0 a 20 le doy 4. Para el tercer lugar, el juez 1 le dio 12. Y para el lugar 4, alternativa 4, el juez 1 le dio 2, y así están todos. Esta tabla no está en función de la categorización. Bueno, el juez 1, para el juez 1, ¿qué fue lo mejor para el juez 1? Te vas a comparar el 9, 4, 12 y 9 y vas a mirar el que tenga mayor puntaje de esos 4 puntajes, ese para él será el mejor. Entonces aquí le aplicas el 1. Lo explico ahí para que lo... Pues ahí. No debería haberles dicho esto porque puede generar, pero de una vez para... Entonces, para el juez 1, el mejor lugar es el 3. ¿Por qué, profe? Porque tiene el mayor valoración. Ahí está. La papa 3 es la mejor para mí. El segundo, uy, hay un empate, vea.
tenemos dos veces el lugar 1 y el lugar 4 están repetidos. Esto tiene entonces promedias. Uno sería 2, el otro sería 3, 3 y 2 serían entonces de a 2, 5. 2,5. Estoy dando los ordinales 2,5. Y el de más bajo puntaje es el menos apetecido, pues aquí a este le dejas el 4. Y así harás con cada una de estos. Pues estos puntajes que tienes acá, no se dejaron agarrar los puntajes. El 2,5, voy a tocar agarrar uno por uno. Este 2,5 es la valoración ya del ordenamiento según la intensidad de la preferencia. Les van a llenar cada celita de estas con las valoraciones. Suman y siguen el proceso para Freeman. Pues empecé a hacer eso utilizando el test de Freeman. Puede afirmarse que el cuestionario detectó una diferencia en las preferencias. Puedes hacer Freeman y lo llevas al final a ver si hay diferencias. El cuarto. Ya usted por verlo así, profe, como dijo Ricardo Arcona, eso huele a un diseño cuadro latino, porque tengo ABC, estoy identificando los tratamientos con letras latinas. Desea determinar si el tiempo medio, variable respuesta, expresado en minutos, es el mismo por tres rutas diferentes. ABC, es preciso controlar, bloquear o aislar las condiciones atmosféricas. Si tengo tres rutas, pues hay que contrastar eso con tres niveles también. Condiciones atmosféricas malas, lloviendo. Condiciones regulares, no hay sol. Y condiciones buenas, un radiante sol como el que hay por aquí, por estas zonas. Y la pericia de los conductores. La experiencia del conductor es otro factor. Entonces habrá que tener también tres conductores. Quiere bloquear la pericia del conductor y las condiciones atmosféricas para que usted pueda decidir qué ruta es más atractiva. Por ejemplo, si estamos ubicados por pie de cuesta, así, y vamos para la UIS, puede mirar usted, dependiendo a ver qué rutas hay. Bueno, coge toda la autopista, después que llegue ahí como a Papi Queropiña, ahí puede irse, me voy por Florida o salgo por el Anillo Vial, o llego ahí a lo que es la Puerta del Sol, o me voy por la carrera 33, o agarro por la carrera 27, o me voy por la carrera 21 para salir allá por debajo en la 25 de la UIS. Ahí estoy mirando tres rutas diferentes. ¿Cuál es la mejor? Que va, profe, eso ya hay sistemas que nos dicen, miren, si se va por esta ruta, tantos minutos, ya claro, ya está todo eso sistematizado, automatizado. Pero aquí el ejercicio es que al final, que aislando conductores, que aislando condiciones atmosféricas, la mejor ruta es la A, la B o la C, por la cual echa menos tiempo. O sea que esté lloviendo, tronando, o vaya con un conductor experto. Si alguien decía, mire, cuando coja taxi, coja a un conductor experto, acumulada mucha experiencia y que tenga un buen vehículo. Eso es maravilloso porque va muy bien. Sí, pero era experto y tenía un vehículo viejo, se varó y tocó ayudarle a empujar. No siempre se combinan esas condiciones. Entonces, este es un cuadro latino. Y finalmente creo que debe venir por acá. ¿Cuántos son? 5, uy, sí, está bien. Ahí se recuperan los. Este es el de diseño. Ah, este es otro latino. Quinto. Sí, míralo, ahí está. La zona norte, sudoeste, oeste, las tiendas, tipos de descuento, artículos de hogar y venta por correo. Uy, profe, pero usted dijo que se juntaban con letras latinas. Claro, la B de bueno, la O de óptimo y la M de mejor. Y las respectivas valoraciones están aquí, 4.2, está expresado en millones de pesos, debe ser las ventas, dólares. Y finalmente el sexto, se midió la producción de un proceso químico utilizando 5 lotes de materia prima, 5 concentraciones de ácido, 5 tiempos fijos, y cuando te dan las letras latinas ya sabemos que esos son sus tratamientos. 5 catalizadores, aquí están las letras griegas. Se usó un diseño de cuadro grecolatino para analizar el problema, obteniendo los siguientes datos, dados en porcentaje. Si alfa es del 1%, hay muchas conclusiones. Ya vienen totalizados. Observe que se totalizan, dar negativos, esos acumulados para ese cambio. Entonces,
No va a entrar en el previo el tema de pruebas no paramétricas. No voy a incluir la U, ni la H, ni la mediana, para que concentremos en esta parte. Allá, pues, con los ejercicios que han hecho de talleres, con actividades, se pueden valorar. Entonces, profe, no nos mostró aquí un ejercicio de las pruebas no paramétricas. O las pruebas. No lo incluyo, no voy a preguntar de eso. Sino cuadro bloques, Friedman, latino y grecolatino. Entonces, esto lo pueden ir desarrollando y les da como una buena acercamiento a lo que es la estructura de los temas para su parcial. Lo haremos el martes, si Dios quiere, a las 6, la misma metodología, 5 minutos antes subo el tema, me voy a asegurar ahora sí que no me falle el Teams como la vez pasada, estoy metido en otra máquina, y van a tener ahí su espacio de las 2 horas, se colgará el tema de esa manera y tendrán ahí pues esa valoración. Estoy mirando a ver si traigo, por ejemplo, 5 puntos y de los 5 puntos escoja 2 o 3, dependiendo del tema, casi siempre pasa. O traemos 3 puntos o 2 puntos con aire. Entonces, cualquier duda o inquietud pueden escribirme al WhatsApp al 317-7307. Y dice, profe, en el ejercicio tal de la guía, no me diga cómo se hace, sino aquí ya intenté decirles cómo lo pueden orientar. Si no me está dando esto, similar a la mecánica que tuvimos con algunos de ustedes en el ¿Me parcial. repite su número, profe? Con mucho gusto, aquí lo estoy copiando allá arriba donde dice día del parcial 317 Ah, ya, ya. 07646. Vamos a darle aquí el mayor calibre. Este es 317-7307-646. Puede enviarlo si no tengo capacidad de respuesta. No, pues, por ejemplo, este fin de semana, desde hoy empieza a ser muy agitado el fútbol, entonces se puede uno distraer por ahí para ese caso. El domingo también hay como que hay fecha, entonces también tiene ahí esas dudas. Listo, mis apreciadas y apreciados, ¿alguna pregunta, alguna ampliación, aclaración al respecto? ¿Puedo dar un poquito, profe? Es que tuve que levantarme ahorita un poquito, pero no entendí una parte. Dime, ¿cuál número? Baja, ¿Dos? baja, ¿Tres? baja un poquito más, baja, ya te digo. Yo le digo, pare, tenga. Ahí, profe, ahí, suba un poquito, suba un poquito, suba un poquito, suba un poquito. ¿Cómo? Es en el, creo que en el tercero, profe. Tercero, vamos para el tercero. Este es cuadro latino, este tercero, el primo. Ajá, ahí hay una C cedilia, profesor, aquí, ahí que es, ok. No, no, y tú no me entendiste, yo no te entendí lo que dijiste al último. ¿Cómo fue? Otra vez. Hay una C ahí rara, profe, una C ahí rara en la cuarta, Ah, sí. en cuarto Oye, lugar hay una C rara ahí. Javier, sí, bien rara, se pegó ahí alguna. eh, no, no sé, tampoco sé, ahí es un valor y no sé, lo copié de un archivo y lo pasé ahí. ¿Qué valor quiere que le coloque ahí? Digan ustedes ahí. Cualquiera, y una vez para que le quede ahí. Pues, sí, buena observación, no me he dado cuenta yo. Dejémoslo con un 9, profe, porque está como en 9, la se fue mitad. con el 9. Si acaso no supo alguien ahí que era 9, entonces colóquele otro y completo. Pero 9, o sea, listo, muy bien, gracias por avisar. No me he dado cuenta yo. Sí, tal vez lo copié de un archivo y lo pegué acá y se quedó, se desconfiguró para eso. Los otros sí están bien, si no, correcto, sí están. Pues sería un 0, no, dejémoslo en 9 ahí, perfecto, trabajen con eso. Es más la mecánica, la metodología para ese caso. Entonces, en función de ese resultado, entonces ahí ya pueden tener esa valoración. Profe, entonces, en resumen, solo salen 4 temas del parcial, ¿sí? Bloques, Friedman, latino y grecolatino. Queda bloques, Friedman, latino y grecolatino. No incluyo las no paramétricas, para eso ya es como el tema de análisis de varianza de un factor. Entonces quiero trabajar concentrado en bloques. Y esta familia de bloques, los factores, el Friedman, el latino y el grecolatino, pues tiene esa característica de que son diseños que no interactúan y están dentro de la familia de los diseños en bloque. Tiempo estás aislando, eliminando, bloqueando la variabilidad de esas fuentes de variación y queda todo en función de los tratamientos. Correcto, listo, Snyder. Listo, profe. Conta, bueno, miércoles 5 para las 8 nos cogió la noche show. Bueno, muchísimas gracias por su Chao. atención, participación, que nos hayan acompañado para hoy. Desearles mucha suerte y estaremos en contacto, si Dios quiere, cuando ustedes lo dispongan.
Bueno, muchísimas gracias. Procedo aquí a cerrar para habilitarle la sala al otro profe también. Bueno, que estemos bien. Feliz día, profe.